Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenido a su curso de estructura de datos. Esta es la clase número 1 y vamos a estar viéndonos en los próximos 5 o 6 semanas para ver todos los temas que tenemos en este curso de estructura de datos. Bien, en la noche de hoy vamos a estar viendo cuáles son los objetivos del curso, los objetivos específicos, los contenidos que vamos a estar viendo, un poquito explicar la dinámica. Creo que la mayoría ya hemos trabajado juntos, así que más o menos saben cómo son las actividades que hago, los tiempos de entrega y todo. Ya la dinámica la conocen, igual la vamos a repasar por si alguno eh, no está o no se acuerda un poco del tema, o si es alguien nuevo también, entonces para que no quede atrás. Bien, mis datos personales están aquí en la parte izquierda inferior. Ahí está mi correo y mi WhatsApp. Me pueden escribir entonces al WhatsApp cualquier consulta que tengan. El medio de comunicación principal debería ser el mensajero de la plataforma. Ahí ustedes deberían hacerme cualquier consulta, cualquier pregunta. Yo les contesto lo más rápido posible. Pero algún momento que quieran hacerme una consulta que es así muy rápida, muy puntual, me pueden escribir al WhatsApp y yo les contesto lo más pronto posible. Bien. Vamos a ver entonces los objetivos del curso. El objetivo general es proveer al estudiante de modelos matemáticos y lógicos en que se pueden organizar conjuntos determinados de datos que le permitan la solución de problemas utilizando dichos módulos o modelos de manera conveniente en diferentes tipos de aplicaciones. Para llegar a ese objetivo principal vamos a tener que ir pasando paso a paso por algunos objetivos específicos, como presentar los fundamentos del enfoque y los tipos de atracción de datos que vamos a iniciar a ver ya el día de hoy, desarrollar las habilidades para la resolución de problemas computacionales usando los tipos de atracción de datos, presentar los diferentes tipos de atracción de datos, ya sean las listas, las pilas, las colas, los árboles, los grafos. Todos esos tipos de atracción de datos nosotros los vamos a ir viendo semana tras semana. Otro objetivo es introducir al estudiante en el paradigma de la programación orientada a objetos. Vamos también a practicar las especificaciones de programas manejando aserciones y vamos a aplicar técnicas de análisis de algoritmos. Esos son los objetivos específicos que vamos a ir viendo para llegar a nuestra meta final del curso. ¿Qué contenido vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo el paso de structure a class. Obviamente primero vamos a saber qué es un struct. Vamos a estar viendo métodos, vamos a estar viendo sobrecarga de métodos, sobrecarga de operadores, tipo de atracción de datos, asignación dinámica de memoria, tipo de atracción de datos parametrizable, los atracción de datos pilas, colas, listas, implementación de listas, las listas circulares, las multilistas, los algoritmos de backtracking o retroceso, los tipos de atracción de datos de árboles binarios, los recorridos de árboles binarios y los árboles binarios de búsqueda. Esos son los contenidos que vamos a estar viendo entonces semana tras semana. Bien, ¿cómo vamos a evaluar el curso? Vamos a evaluarlo con los instrumentos que tenemos acá. Son quizzes que vamos a estar haciendo semana tras semana. Vamos a hacer las 3 primeras semanas, vamos a hacer quizzes, que son cuestionarios en línea. Ya ustedes lo han visto conmigo, cuestionarios en línea donde pueden contestar las preguntas, escogiendo la mejor respuesta y siempre con el tema que vamos a estar viendo semana tras semana. Cada quiz va a representar 10% de su nota, por lo cual los 3 quizzes van a representar 30% al final. 2 tareas, ¿sí? 20% de su nota. Un examen parcial, que es 20% de su nota. Y al final un proyecto que vale el 30% de su nota. El proyecto y alguna tarea podrá ser grupal. Vamos a determinar, vamos a ver si la segunda tarea la hacemos grupal. Y al final el proyecto sí va a ser grupal porque necesito la integración o el trabajo en equipo para ese proyecto final. Las demás actividades como los quizzes y los exámenes parciales sí van a ser individual. Igual va a haber una tarea individual. Bien, preguntas sobre el contenido del curso y la evaluación que tenemos en pantalla, por favor. ¿Alguna pregunta?
Bien, si no tenemos preguntas, entonces, ¿sí? ¿Alguien iba a mencionar algo? ¿No? No, disculpa, se me encendió el micrófono sin querer. Ok, listo. Bien, otra aclaración para recordar, todas las clases van a ser grabadas. En este momento está siendo grabada. Luego que terminemos la clase, yo inicio la carga de ese video a YouTube y inmediatamente se lo comparto por medio de la plataforma por un link que va a decir grabación de la clase número 1 de estructura de datos. Eso se lo coloco entonces en la unidad 1 y así entonces semana tras semana van a ver entonces siempre la grabación allí. Por lo cual, si ustedes quieren buscar alguna de las grabaciones a la clase, porque se explicó algo que quieren reforzar, quieren repasar, pueden ir a la grabación de esa semana, semana 1, 2, 3, 4, van allí, verifican la explicación y siempre lo van a tener ahí disponible en la plataforma. Si alguien entra tarde o si alguien se va temprano o se les va la luz, se les va el internet, no se preocupen, pueden entrar posteriormente a la grabación y ponerse al día también con las actividades que se tienen que hacer y que no, entonces no se queden atrás por alguna falla técnica de internet o de corriente. Así que solo para recordarles, al final del día siempre va a estar la grabación agregada en la unidad que corresponda a la semana. Bien, listo. Entonces, entremos en materia. Estructura de datos. Eso es el curso que vamos a estar viendo y siempre me gusta explicar primeramente a qué se refiere la estructura de datos y por qué es importante, digamos. Antes de iniciar tenemos que enfocarnos en qué es lo que vamos a ver y por qué esta materia, digamos, es importante para ustedes. Bien, la estructura de datos es la representación organizada de un conjunto de información y se emplea con el objetivo principal de organizar, recuperar y almacenar datos en cualquier lugar de la memoria. Bien, voy a subrayar esto. Su objetivo principal es organizar, recuperar y almacenar datos en memoria. Estas son las palabras claves que definen entonces lo que es estructura de datos. Nosotros lo que vamos a aprender aquí a utilizar en nuestras programaciones, que ya ustedes obviamente han dado algunas, cuáles son las herramientas que podemos utilizar para manejar de manera adecuada estructura de datos. ¿Para qué necesitamos estructura de datos? Bueno, precisamente porque ustedes cuando estén haciendo un programa van a necesitar variables, van a necesitar elementos para guardar en memoria, ya sea porque necesitan esos datos que en pantalla la están solicitando al usuario o porque quieren hacer algún tipo de cálculo, quieren hacer algún tipo de estadística y no necesariamente van a guardar siempre en la base de datos, ¿sí? Antes de guardar en base de datos, ustedes van a estar utilizando la memoria de la computadora, ¿bien? Entonces, esa memoria de la computadora ustedes la tienen que usar de manera eficiente, porque como sabemos, la memoria de la computadora es limitada, ¿sí? Algunas computadoras tendrán mucha más memoria que otras, pero siempre es limitada, ¿sí? Hay algunas que tendrán una máquina de 4 GB de memoria RAM, otros de 8 GB, algunos mejor con 16 GB y perfecto lo que tienen 16 GB, pero eso no significa que nuestros programas lo vamos a hacer pensando en no importa qué cantidad de gigas tengamos, vamos a consumir memoria. Pues no, nuestro programa tiene que ser lo más eficiente posible. Y para poder que sean eficientes, tenemos que pensar que debe correr en la mayoría de las máquinas que tengan quizás menos recursos. No puede ser que yo voy a hacer un programa que va a correr en algunas máquinas, pero en las máquinas que ya tienen un par de años, que solo tienen, digamos, 4 GB de memoria, entonces se vuelva un poquito lenta porque yo me excedí abusé en el tamaño de las estructuras de datos y entonces mi programa ya no es óptimo para esas computadoras. Y más, mucho más ahora que digamos ya ustedes lo que van a hacer es aplicaciones en apps para celulares, que ahí obviamente tenemos que minimizar porque hay
menos recursos, o sea, las memorias son quizás menos cantidad, por lo cual utilizar bien la memoria para esos apps, para esas aplicaciones móviles, es mucho más necesario. Entonces, para eso tenemos las estructuras de datos. La utilización correcta de los datos almacenados en memoria, ¿sí? La memoria mantiene nuestros datos temporalmente y luego de utilizarlos, lo que podemos hacer, ya después de utilizados esos datos, lo podemos guardar en la base de datos o ya lo podemos perder porque ya los utilizamos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a aprender en este curso algunas estructuras de datos ya establecidas para que nos permitan manejar nuestros programas de manera eficiente. Bien, por eso, digamos, esta imagen que está aquí, se fijan que tienen todos los datos completamente desorganizados aquí arriba. Los datos están así sueltos, medio locos. Pasan por un filtro y ¿qué es lo que hace? Estructura los datos. Fíjense, aquí está estructurado esto con una estructura aquí de procesos, esto con una estructura de grafos y aquí una estructura como de árbol, ¿sí? Esos son entonces diferentes estructuras. Estos datos completamente sueltos, desorganizados, enredados, pueden llevar a consumir una gran cantidad de memoria y un gran enredo en nuestros datos. Pero si los tenemos bien organizados, bien estructurados, nuestro programa seguramente va a ser más eficiente y la memoria va a tener más libertad para trabajar nuestros programas y será más óptimo. ¿Quién no ha visto algún programa que está utilizándose y cada vez que abra 2 o 3 pantallas ya se congela, ya se vuelve lento? Bueno, y es porque el programador o los programadores que lo hicieron no le importó el uso de memoria, usaban memoria excesiva porque pensaban que siempre lo iban a estar corriendo en máquinas súper gigantes y no siempre es así. ¿Bien? Entonces, la idea es que optimicemos los recursos de la memoria. Para eso existen las estructuras de datos que ustedes deben aprender a utilizar y para eso es este curso. Bien. Vamos entonces, ya sabiendo esto, vamos a ver que la primera experiencia que normalmente nosotros tenemos contra una estructura de datos es cuando utilizamos variables, ¿sí? Nosotros declaramos variables en nuestros programas, ya ustedes han programado, por lo menos alguno que otro programa ya han hecho y seguramente han tenido que declarar una variable. Bien, en ese momento ya ustedes usaron estructuras de datos. Eso, declarar una variable ya es una estructura de datos. Se podría decir que son estructuras de datos primitivas o básicas o fundamentales, pero es la estructuración de los datos. Porque ya con eso, el mismo compilador donde hicieron su programa, tiene creado una estructura básica para mantener la memoria de una manera óptima. Por eso les dan a ustedes la opción de declarar variables. Entonces, nuestra primera experiencia, la mayoría de los programadores, la primera experiencia utilizando esa estructura son cuando declaramos variables. Bien, a la memoria del ordenador se le puede considerar como un gran bloque compuesto por una serie de bytes dispuestos secuencialmente uno detrás de otro. Por ejemplo, si un ordenador posee una memoria de 128 megabytes, entonces se le puede leer o escribir desde el byte número 0 o el byte 0 hasta el byte 128. ¿Sí? Eso en hexadecimal, que normalmente es la nomenclatura o lenguaje que utiliza la memoria, sería algo como está acá, desde el 0000H hasta el 7FFFH. Bien, entonces eso es, la memoria va a estar dispuesta para darles a ustedes todos estos recursos. Y la mejor manera entonces es de ordenarlos o mantenerlos estructurados. Bien. La estructura mínima de información manipulable en un sistema de computación cualquiera que sea, la estructura mínima se llama bit. 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 Y el cual agrupa, normalmente está agrupada por una serie de 8, ¿sí? En paquetes de 8 que nosotros conocemos como bytes, ¿sí? 8 bits
configuran lo que es un byte, ¿sí? Eso yo creo que ya ustedes lo saben, pero siempre es bueno indicarlo y mucho más en la estructura de datos porque, digamos, es la estructura mínima, ¿sí? Entonces, la estructura mínima de información manipulable es el bit. Bien, ¿y cómo se define el bit? Bueno, a los que se acuerdan, el bit es la marca de encendido, ¿sí? Encendido, o el 0, que es el apagado, ¿sí? La computadora entonces entiende en cada posición, en cada bit, si hay ese bit apagado o encendido, y dependiendo de si está apagado o encendido, en una serie de 8 bits, conocemos como bytes, empezamos a comunicarnos con la computadora, ¿sí? Esta es la base de la informática, digamos. Esta comunicación humano y computadora que lo logramos hacer una vez nos dimos cuenta que si agrupábamos estos 8 bits y apagábamos y encendíamos switch, así como se ven aquí, switch apagado o switch encendidos con 1 y apagados con 0, podíamos empezar a hacer una especie de lenguaje, ¿sí? Un lenguaje binario, donde nosotros le decimos a la computadora algún mensaje y ella nos interpreta o nos responde también en bits, en bytes, y nosotros lo vamos interpretando. Eso, digamos, es el nacimiento básicamente de la comunicación humano-computadora, y ahí nos dimos cuenta entonces que es lo que nosotros de ahí en adelante vamos a trabajar en todo el área de los bits y de los bytes, que básicamente es lo que mantiene la comunicación. Bien, existe una serie de estructuras básicas de tipo primitivas, las cuales pueden ser usadas por los programadores para declarar variables, y también son el fundamento principal de las estructuras más complejas que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son esas estructuras primitivas o básicas que están en todos los programas. Bien, esos tipos primitivos normalmente lo conocemos como tipo de datos. Bien, entonces, por lo regular, en la mayoría de los compiladores tenemos estos tipos de datos. El dato char, que cada char lo que quiere decir es que es un byte de representación, ¿sí? Si yo declaro una variable de char, de un char, eso quiere decir que estoy buscando en memoria un byte. O sea, yo le digo a la memoria, dame un byte. Eso es lo único que necesito porque ahí quiero colocar una letra. Entonces me da un byte. El compilador se encarga de comunicarse con el sistema operativo y solicitarle los recursos de la memoria. Bien, cuando declaro una variable tipo integer o int, entonces yo le estoy diciendo a la memoria que me vaya y me reserve 4 bytes, ¿sí? 4 bytes. Si quiero una variable integer, entonces estoy reservando 4 bytes. Ya entonces, ¿qué representa esos 4 bytes? Bueno, normalmente, dependiendo del sistema o del compilador, normalmente un número entre 32.768 negativo hasta 32.767 positivo es lo que ocuparía 4 bytes. Si voy a mantenerme entre números de esos rangos, entonces declaro mi variable tipo byte sin ningún problema. Ejemplo, si voy a buscar la edad de una persona o voy a almacenar la edad de una persona en memoria, en una variable, la voy a poner integer porque obviamente la edad de una persona no va a pasar de 120 años, así que tengo de sobra porque tengo hasta 32.000. Si voy a buscar, digamos, un salario o un salario regular o normal de una compañía tradicional, podría entonces manejarme entre 32.000 positivo y negativo. Quizás necesitaremos decimales y eso entonces lo vamos a ver más adelante. Pero para números enteros podemos usar entonces integer. Bien, ahora si necesitamos números enteros, pero de mucho mayor tamaño, ¿sí? Hablamos de ya billones enteros aquí, negativos, y billones positivos. Entonces no me queda otra que declarar una variable tipo long, y esa me va a ocupar 8 bytes, ¿sí? El doble de la cantidad que ocupa un entero, ¿sí? Por eso es importante estar pendiente de no estar declarando. Si yo voy a usar una variable, ya dije, la edad o que me vaya a dar la cantidad de
productos que tengo en inventario, y esos productos nunca van a pasar de 5,000 o el número de stop que nunca pasará de un número como ese, yo puedo declararlo integer, no tengo que declararlo long. Si lo declaro long, estoy usando demasiado espacio de memoria y que no lo voy a usar, es innecesario. Si yo declaro una variable long de 8 posiciones y solo voy a guardar el número 200, ejemplo, este número 200 no ocupa ni siquiera 2 bytes de memoria y estoy solicitando 8. ¿Sí? De ahí entonces estoy desperdiciando 6 bytes. Y cuando digo desperdiciando no significa que solo estoy usando 2 con este número y los otros 6 entonces los dejo libres. No, cuando yo declaro una variable, la memoria me cede ese espacio completo. No se lo da a más nadie. El sistema operativo me dice, coge tus 8 bytes, quédate con ellos y no me los liberes hasta cuando ya terminaste tu programa. ¿Ya? Entonces, no debemos reservar más espacio de memoria del que necesitamos. Bien, entonces el long separa 8 bytes. Bien, vámonos entonces a números que tengan decimales. El float tiene decimales y solo ocupa 4 bytes. ¿Sí? Básicamente entonces son números flotantes, o sea, valores enteros y decimales que usan 4 bytes. ¿Sí? Pero si quiero números o valores muy grandes, entonces tendrá que usar el double y el double ocupa 8 bytes. Lo mismo que pasa con el inter y el long, dependiendo del número que yo vaya a almacenar, entonces yo tengo que ser precavido en saber qué tipo de datos voy a declarar esa variable. ¿Sí? Recuerden que en un programa no usamos una o dos variables, usamos muchas variables. ¿Sí? Entonces, en todas las prácticas que nosotros vamos a hacer, vamos a usar N cantidad de, no solo variables, sino estructuras diferentes, no solo tipos primitivos, porque el uso de variables son los tipos primitivos o principales que siempre van a estar en cualquier compilador, pero nosotros vamos a aprender otras estructuras. Estos son los tipos de datos primitivos. Pero tenemos que saber que cada definición de esas variables nos ocupa espacio en memoria. ¿Sí? Estamos ocupando espacio en memoria, así que seamos conscientes de cuánto necesitamos y solo pidamos lo que necesitamos. No más. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí de los tipos de datos primitivos? Pues no, profe, todo bien. Bien, perfecto. Vamos entonces a ver algo que se llama los tipos de atracción de datos, que digamos es la base de la creación de las siguientes estructuras, que son estructuras un poco ya más organizadas, de tal manera que podamos utilizar el mejor uso de la memoria. Tipos de atracción de datos. Ahora, antes de definir los tipos de atracción de datos que nosotros vamos a estar manejando, me gustaría entonces primero que entendiéramos qué es abstracción de datos, ¿sí? Para poder un poco entender qué es un tipo de atracción de datos, tendríamos que entender qué es la abstracción de datos. Abstracción, en su definición, cuando hablamos de abstracción de un objeto, consiste en tomar las cualidades o características que resulten más relevantes de un objeto con el fin de delimitar su análisis, ¿sí? Esto quiere decir que si yo tengo un objeto, yo voy a tomar de ese objeto las cualidades más relevantes que necesito analizar en ese objeto. ¿Sí? No voy a tomar todas sus cualidades o características, sino las que me interesan en ese momento o las que me interesan para ese análisis. ¿Sí? Esto es abstracción. Vamos a poner un ejemplo de este objeto. Voy a decirle objeto, muchos dirán, bueno, no es un gato, no es un objeto, pero pongámoslo como ejemplo. Digamos que este gato es un objeto. ¿Sí? Ahí está. Tiene una serie de cualidades. De hecho, tiene muchas cualidades, muchas características. Este gato tiene color del pelo, forma de las orejas, la cola, color de los ojos, el tamaño, el grosor del mismo gato.
tiene N características que yo puedo verlo, apenas lo visualizo, y se ven muchas características y ustedes podrán decir muchas más, ¿sí? Pero si yo quiero definir un gato, las funciones de un gato, me estoy perdiendo en muchos detalles. Me estoy perdiendo en el pelo, en color de ojos, me estoy perdiendo en cosas que quizás no son relevantes, ¿sí? Así que si yo quiero abstraerme de todos esos detalles, yo podría definir algo mucho más sencillo, ¿sí? Y yo podría colocar entonces, bueno, este también es un gato. Bien. Entonces, este gato que está a la derecha tiene, digamos, un gato simplificado, tiene los elementos principales del gato. Pero con él no me estoy perdiendo en detalles. Yo veo el cuadro de la derecha y yo no me pierdo en color de pelo, ni ojos, ni quizá el color de los ojos. Ya no me detengo a perder tiempo en esos detalles porque no son relevantes. Entonces, si yo tomo este gato y me abstraigo de los detalles no importantes, entonces yo haría el bosquejo que está a la derecha. De esa manera me estoy abstrayendo de los detalles. ¿Por qué? Porque quizás no son relevantes en este momento. Entonces, abstraerse es sacar lo importante del objeto y dedicarse o invertir el tiempo es en eso, no en detalles que no soportan nada o no representan nada al análisis que vamos a hacer. Eso es abstracción. Lo mismo sucede cuando estamos haciendo la abstracción de un problema, ¿sí? Dice que es una técnica que consiste en centrarse en la parte más importante de un problema con el fin de solucionarlo, ¿sí? El mismo sentido, la misma idea, ¿sí? Y para un ejemplo, entonces vamos a usar a los que para mí son los reyes del tema de abstracción y simplicidad, que son la gente de Google, que yo creo que revolucionaron el mundo ya hace casi 2 décadas, precisamente simplificando todo, ¿sí? Y ellos entonces son los reyes de la abstracción, ¿sí? Así por ejemplo, cuando ustedes van a hacer una problemática y dicen, bueno, ¿dónde está la Homecid de Via Benetton? Y yo te puedo mandar este mapa, ¿sí? Pero este mapa tiene demasiados detalles, ¿sí? Quizás para algunas personas lo vean muy claro, pero para la mayoría, encontrar solamente el punto que es donde está la Homecid en Via Veneto, le resulta difícil. Simplemente encontrarlo es difícil. ¿Por qué? Porque ve árboles, ve techos, no encuentra bien la calle. ¿Dónde está la Vía España? ¿Dónde está la calle Via Veneto? ¿Dónde está la intersección? O sea, se pierde. ¿Dónde están los semáforos? Se pierden un poco. O sea, ustedes van a perder mucho tiempo en tratar de sacarlo por más que se amplíe la foto. Pero si yo, y Google, que lo hace perfectamente bien, dice, no, yo me voy a abstraer de todos esos detalles porque lo que hacen es perder el tiempo. Y digo, Google, tráeme el mismo mapa, pero abstráeme de todos los detalles. Y perfectamente Google lo hace, ¿sí? Ustedes le dicen a Google, no quiero tanto detalle, le dan un botoncito ahí, sin detalle, y él se abstrae de todo y te da lo importante. Las calles con su nombre, te dibuja un parque, te dibuja las calles principales, te dibuja la estación del metro y ya, chao. Tú viendo el mapa de la derecha, rápidamente te puedes identificar primero dónde vas. Ya ves el punto rojo claro y ves entonces las calles que lo intersectan. Si conoces una de esas calles, ahí ves la Vía Argentina, inmediatamente ves la Vía Argentina, ves una iglesia, ves dónde está el parque. Entonces ya te vas guiando, ¿sí? Es mucho más rápido encontrar la solución del problema si yo me abstraigo de los detalles. Y eso es lo que hace Google con esto de los mapas, ¿sí? Se quiere abstraer de todo, entonces te presenta el mapa muy simplificado, sin tantos detalles. Nadie quiere ver los árboles, nadie quiere ver los techos. Yo solo quiero ver el lugar donde voy. Bien, eso es abstracción de un problema. Quito los detalles, no es porque no sirvan, sino que para lo que yo quiero, no me sirven, ¿sí? Servirán para otras cosas. Si yo quiero saber cuántos árboles hay por metro cuadrado en la ciudad de Panamá, bueno, ahí entonces quizás necesito ver los árboles. Pero si ese no es mi problemática es encontrar una dirección, entonces me abstraigo de todos esos objetos y me dedico simplemente a ver el programa o el mapa más simplificado. Eso es abstraerse.
abstracción de datos es eliminar las cosas no relevantes y dedicarte a lo importante, ¿sí? Eso es abstracción. Bien, espero que haya quedado un poco claro. Quizás nada más es para ver el concepto de abstracción, para que cuando vean esta palabra, entonces no se pierdan